Vamos a ver nuevamente lo que es la hipertensión portal. Ahora vamos a mencionar lo que son las varices esofágicas, las úlceras pépticas y la hemorragia digestiva. Entonces, la hipertensión portal ya le hablamos. La principal etiología de la hipertensión portal va a ser la cirrosis. La cirrosis, ¿por qué? Porque el hígado se va a poner duro y de una manera que la sangre no va a poder pasar. La irrigación hepática ya vimos que se da principalmente por la vena porta, un 75-80%, también por la arteria hepática, y como que por ahí entra la sangre y sale por lo que es la vena cava inferior. La vena cava inferior puede salir lo que son las venas esofágicas, que es lo que vendría a ver, y bueno, que es la que se dilatan en las varices esofágicas. La principal etiología, como les dije, la cirrosis. ¿Por qué? Porque el hígado se pone duro y como se pone duro, la sangre no puede pasar hacia el hígado e irrigarlo. Entonces, fisiopatológicamente va a haber un incremento de la resistencia vascular periférica. Tal cual en la hipertensión con un ateroma, lo mismo. En lugar de un ateroma, el hígado se pone tan duro porque es medio fibrótico que no deja pasar la sangre. Entonces va a haber cierta vasoconstricción y va a haber una vasodilatación esplénica. ¿Por qué? Porque la sangre va a buscar otras maneras de llegar a la vena cava inferior que no sea pasando por el hígado. O sea, va a tratar de irse, por ejemplo, por las vías umbilicales y por eso es que aparece la cabeza de Medusa o la circulación colateral en general. Y bueno, como les dije, la etiología principal es cirrosis. En el pasito también les puse, por ejemplo, ascitis. La ascitis sí puede generar hipertensión portal, la cetosis también. El problema está en que la principal sería la cirrosis. O sea, ustedes cuando les hablen de hipertensión portal, o sea, deben de pensar en un paciente que es alcohólico o fue alcohólico y tiene cirrosis. O sea, es lo más común, el paciente más común con hipertensión portal. Ahora, esta es la circulación colateral en cabeza de Medusa que les mencioné, o sea, la sangre buscando llegar hacia arriba, hacia el cavo inferior de otras maneras. Y tenemos causas de esta hipertensión portal. Pueden ser prehepáticas, intrahepáticas y poshepáticas. Estas tal cual en su clase se las mencionan. La prehepática puede ser por una trombosis de la vena porta esplénica o esplenomegalia masiva. Son antes del hígado, o sea, por acá, o más o menos por acá. Lo que está debajo es pre, lo que está por arriba es post. Pre o infrahepáticas, intrahepáticas, presinusoidal, sinusoidal o posinusoidal, todos partes del hígado principal, cirrosis, o sea, daño en estas pequeñas partes del hígado, en los sinusoides, que eran, ¿se acuerdan? Lo que unía los hepatocitos. Y también tenemos la poshepática, sobre todo por el síndrome de Buchiari, membranas de la vena cava inferior o causas cardíacas. Sobre todo, estas son causas que se les menciona, pero lo importante acá es la cirrosis. O sea, asocian hipertensión portal con cirrosis y cirrosis con alcohol, ¿no? Entonces, ¿qué eran las varices esofágicas? Son venas esofágicas anormalmente dilatadas. Si la sangre de las venas esofágicas llena de la vena cava inferior y de por sí todo el sistema venoso se dilata porque la porta no deja pasar como al hígado porque el hígado está duro por cirrosis, va a haber una hipertensión portal y una dilatación de todas las venas. Por eso es que hay una vasodilatación general, una dilatación esplánica. Entonces, estas venas esofágicas se van a dilatar, entonces van a estar muy grandes y entonces las complicaciones vendrían a ser el riesgo de rotura. Como la presión incrementa en el interior de la varices, supera la resistencia de su pared, o sea, la fuerza del vaso no es suficiente para mantener la sangre adentro y esta se rompe. ¿Qué pasa cuando se rompe? Hemorragia digestiva, ¿no? Que eso vamos a ver más adelante. Entonces, también mencionarles un poquito de secreción gástrica. Para lo que es secreción, sabemos que el valor de pH normal vendría a ser 3.5, 4.5. En el estómago está mucho más bajo. Es medio ácido por factores agresivos que vendrían a ser los naturales, la pepsina, el ácido clorhídrico y los ácidos biliares. Es normal que estén. El tema es si están muy incrementados o muy disminuidos. Entonces, factores agresivos, factores como que pueden dañar el epitelio, vendrían a ser sobre todo el Helicobacter pylori, que lo vamos a ver a más detalle en la siguiente diapo, pero es una bacteria. Los AINES, ¿por qué? Porque los AINES, al ser inhibidores de las COX, sobre todo en la COX-1, ese es el problema.
con los AINES. Esto es un poco de fármaco, pero como inhibe la COX-1, como que necesitas la COX-1 para sintetizar el moco, el mucus, como es que es un factor defensivo. Entonces, si yo consumo muchos AINES, mi estómago va a tener poco moco y por ende va a estar más expuesto el epitelio estomacal. Tenemos la pepsina, el ácido clorhídrico y los ácidos biliares. HCl es el ácido clorhídrico. Isquemia o hipoxia del tejido y un estrés fisiológico. Y los factores defensivos vendrían a ser el mucus mismo, el bicarbonato, que contrarresta la acidemia. Por eso a veces cuando hay un malestar estomacal se toma sal de Andrews, porque es un buffer, entonces funciona como bicarbonato. Las prostaglandinas, porque así como AINES inhiben COX, inhiben mucus, si tenemos suficiente PG1, vamos a poder sintetizar suficiente mucus. Bueno, la angiogénesis, el flujo sanguíneo y la somatostatina, que inhibe la secreción de ácido, disminuye la secreción de ácido. Entonces, poca somatostatina es mucho ácido. No, perdón, esto es... perdón, incrementa, claro, poca somatostatina incrementa el ácido. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por eso tiene que ver la somatostatina. Mientras más, menos ácido. Y bueno, la gastritis, para mencionárselas, me parece que no se las profundiza mucho, es una inflamación e irritación de la cámara gástrica por una descompensación de estos factores agresivos y defensivos. Entonces, el Helicobacter pylori es bastante frecuente y es la etiología de, creo que la mayoría de las úlceras pépticas. Es bastante frecuente, ¿no? Presente en el 50% de la población, bacteria gram negativa, una forma espiralada microaerofílica flagelada, y bueno, está asociada con la gastritis crónica, el adenoma, linfoma mal y dispepsia no ulcerosa. Es como la de la imagen, es como larguita y tiene fimbrias, me parece que son los pelitos que tiene que le ayudan a moverse. Diagnóstico se puede hacer por anticuerpos S y E en serología, histología o heces y test de ureasa en expiración o una biopsia. Y la erradicación generalmente se trata con inhibidores de bomba de protones. Tienen la acción bactericida del Helicobacter pylori. También se ha estudiado que lo que es el bismutol, las sales de bismuto, tienen una acción bactericida. Entonces, en sí también se podría usar, pero lo que es la línea base es los inhibidores de bomba de protones, sobre todo el omeprazol, que es el que más se usa. Ahora, con respecto a las úlceras, es un excoriado o solución de continuidad, como cualquier herida, pierde la continuidad de la mucosa del tracto gastrointestinal, que penetra la capa muscular y alcanza hasta la submucosa. Si fuese solamente la mucosa, sin abarcar la capa muscular, hablaríamos de una erosión. Pero esto, si se dan cuenta, es profundo, es como una concavidad. Y bueno, la etiología, como les mencioné, es Helicobacter pylori. Acá nos dice 90% de las úlceras duodenales, o sea, en el duodeno más abajo del estómago, van a ser causadas por Helicobacter pylori y el 70% de las úlceras gástricas por el Helicobacter pylori. Ahora, el 15 a 30% de las úlceras restantes va a ser generada por los AINES, que básicamente reducen el mucus, lo que está como que por encima del epitelio, que protege por sí. Entonces, como vemos en la imagen, y como les dije, es como una pequeña excavación, se pierde la continuidad. Si no, esto debería ser lisito, y acá hay un huequito, que es la úlcera en sí. Es una ulceración, es un tipo de herida. Entonces, esta tablita se las ponen en su clase, les he puesto lo importante, la secreción de ácido clorhídrico, cómo está en la úlcera gástrica, en la úlcera duodenal, los niveles de gastrina y los comentarios. Entonces, esto sobre todo se lo suelen tomar en el pasito, perdón, en el examen, creo que también en el pasito. El daño en la mucosa, o el daño en el epitelio, en la úlcera gástrica, se va a dar por una disminución de los factores defensivos, o sea, una disminución en el mucus, por ejemplo. ¿Se acuerdan de estos factores defensivos? Una disminución en el mucus o muy poco bicarbonato, o sea, más acidemia, o poca angiogénesis o flujo sanguíneo, o sea, una isquemia, una hipoxia. O sea, es un poquito ahí como, si no sabes, ve, ¿no? Pero eso. Factores defensivos cuando hablamos de úlcera gástrica. Y cuando aumentan los factores agresivos, o sea, cuando hay mucho ácido, cuando hay isquemia o hipoxia, hablamos de úlcera duodenal.
Entonces, factores defensivos disminuidos, úlcera gástrica, factores agresivos incrementados, úlcera duodenal. Entonces, en las úlceras gástricas tenemos que el Helicobacter pylori ingresa al interior de la mucosa gástrica que genera la inflamación y que cursa con edema, congestión capilar y liberación de aminas de necrosis celular. Si hablamos de congestión capilar, estamos perdiendo un factor defensivo, si se dan cuenta. El flujo sanguíneo ya no es tan bueno, se reduce, entonces no puede llegar a una isquemia o una hipoxia. Pero en sí lo que se está dañando es un buen flujo sanguíneo, o sea, un factor defensivo. Por eso les puse un escudito acá para que se acuerden que úlcera gástrica es disminución del factor defensivo. Y bueno, la resistencia de la mucosa depende de la retrodifusión de hidrogeniones, disminución de prostaglandinas y reducción de síntesis de lipoproteínas. Ya les mencioné la relación de las prostaglandinas o las COX o los AINES con la mucosa. Es más que todo fármaco. Sí les recomiendo leer bien el capítulo de gastro. Si puedo, les paso unos apuntes que hice de gastro en fármaco para que les quede claro eso. Pero eso es lo principal en lo que es COX, prostaglandinas y mucosa. Y bueno, hay una reducción en la síntesis de glicoproteínas también. Entonces, úlcera gástrica es un daño en la mucosa. En cambio, úlcera duodenal se va a dar ante la presencia de Helicobacter pylori, va a haber una disminución en la producción de somatostatina. Y como hay menos somatostatina, tengo más ácido. Es inversamente proporcional. Eso es lo que tenía que ver la diapo para que quede claro. Pero menos somatostatina, más ácido. Si hay más somatostatina, que se suele dar, la somatostatina se secreta al ingerir alimentos. Entonces, menos somatostatina, más ácido. Menos somatostatina, más ácido. Cuando hay Helicobacter pylori, pese a que se ingiere el alimento, no se produce somatostatina y por eso es el incremento de la producción de ácido. También el Helicobacter pylori va a ingresar al bulbo duodenal, generando el daño e inflamación en la mucosa, generando la úlcera, generando la herida. Entonces es un incremento de los factores de ataque, porque incrementa la producción de ácido por la disminución de somatostatina y directamente el Helicobacter pylori puede generar el daño e inflamación en la mucosa. Y bueno, esta se puede reparar con una metaplasia gástrica, que tampoco sería muy buena. No sé si alguna vez han visto una colonoscopía o una endoscopía o metaplasia. La verdad que a mí me salió una vez en TikTok y fue un poquito feo porque se ve bastante escamoso, es un epitelio escamoso que deja de tener, por ejemplo, en el intestino sabemos que se da la absorción y necesitamos estos vellitos, microbiosidades. Entonces, si es una metaplasia, nos puede dar hasta un síndrome de mala absorción, ¿no? Si hablamos ya a un nivel generalizado, porque se acuerdan que el intestino tiene como 9 metros, el intestino delgado, entonces eso, ¿no? Pero esto es lo importante. Incrementan los factores de ataque en las úlceras duodenales y disminuyen los factores protectores en las úlceras gástricas. El diagnóstico se va a dar más que todo por la clínica, sumado con una endoscopía. Vemos ahí una foto a través de endoscopía de una úlcera duodenal y una úlcera gástrica. En sí no les van a tomar esto, pero lo que viene a ser con endoscopía, pero tienen que saber que es por endoscopía. Clínica generalmente son asintomáticos y cuando debuta o cuando comienzan los síntomas vendrían a ser náuseas, vómitos, pirrosis, que es como que una sensación de quemazón, o dolor epigástrico, que va a ser, si no es dolor, o sea, si no es alguna opresión, es doloroso como que les quema en el epigastrio, que es justo más o menos donde se termina el esternón. Cuando hablamos de una úlcera duodenal, mejora con las comidas. ¿Por qué? Porque los factores de ataque, o sea, el ácido se va como que concentrar en la comida y ya no va a llegar al duodeno. Y bueno, en las úlceras gástricas empeora con las comidas por el hecho de que es una herida abierta a la que le está cayendo comida, que es algo que no está como que acostumbrado. Es como si a una herida le cayese comida, o sea, duele, pues, ¿no? En cambio, la úlcera duodenal no es tanto por la herida que duele, sino por los factores atacantes. Entonces, si mejora con las comidas, es úlcera duodenal. Si empeora con las comidas, es úlcera gástrica. Entonces, eso, o sea, si están haciendo ya en semio, que es el próximo ciclo, viene un paciente ulcerado y dice, ¿y el dolor incrementaba con los alimentos o se disminuía? Entonces ahí más o menos pueden sacar por dónde está el daño. Y bueno, las complicaciones vendrían a ser la hemorragia
que es lo que vamos a ver ahorita, hemorragia digestiva, perforación, penetración o estenosis y obstrucción. Hemorragia digestiva. Tenemos la hemorragia digestiva alta y baja. Esto se divide por dónde sangra. Si el sangrado está por encima del ligamento de Treitz, o sea, boca, faringe, esófago, estómago o duodeno, hablamos de hemorragia digestiva alta. Aquí les puse el acrónimo BIF, que es boca, faringe, esófago, estómago y duodeno. Las principales causas vendrían a ser la úlcera péptica y las varices esofágicas de las que hablamos. O sea, si se colapsa alguna varice va a haber un sangrado. La úlcera péptica lo mismo. Es una herida, entonces sangra. La clínica de esto, tienen que darse cuenta, si no sale por arriba, sale por abajo, ¿no? Entonces, si es sangre que tengo en el estómago y yo vomito, mi vómito va a tener sangre. En cambio, si me sangra el colon y yo vomito, mi vómito va a estar normal. Voy a tener dolor, pero mi vómito va a estar normal. Entonces, mi vómito rojo, o sea, vómito con sangre o vómitos en pozo de café, es hemorragia digestiva alta. Les puse más opciones, perdón, más como causas, pero las principales la úlcera péptica, que acá incluye, disculpen, no debí poner esto, la úlcera duodenal y la úlcera gástrica, y las varices esofágicas. Entonces, también va a haber, si sale por arriba es vómito, ¿no es cierto? Vómito con sangre. En cambio, si sale por abajo, recuerden que toda la sangre va a pasar por todo el tracto digestivo. Entonces, como le van a caer ácidos biliares, va como a digerirse. Entonces, la sangre digerida es de color negro, color brea, muy oscura. Eso se llama melena. Entonces, después de pasar por todo el tracto digestivo, la sangre va a tener este color negruzco. Entonces, cuando hagan deposiciones o veces negras, es hemorragia digestiva alta, porque la sangre que tenía en el estómago o bien arriba ha pasado por todo el tracto. Entonces, como que se digiere. Sangre digerida es negra. Ahora, hemorragia digestiva baja es por debajo del ligamento de Treitz, que incluye sangrados en yeyuno e ilion, o sea, el intestino delgado, todo menos duodeno, colon, recto y ano. Colon ascendente, descendente o transverso, recto y ano. Entonces, la causa puede ser diverticulosis, hemorroides, pólipos. Esta no es tan frecuente y es un poquito más evidente, ¿no? Porque no se digiere tanto, por así decirlo, la sangre. Entonces, generalmente se van a ver heces con sangre o sangre como cuando se limpia la persona, tal cual. Pero la sangre se va a ver roja, entonces no se va a asustar la persona, o sea, se va a asustar al contrario y va a acudir al médico, entonces es como que más obvia la sangre. En cambio, en una melena es como que, ay, habré comido algo, pero en realidad es la sangre del estómago, ¿no? Y acá les puse ay, se está compartiendo, ¿no? Sí, se está compartiendo, me asusté. Acá les puse un esquemita que encontré que divide las causas. Entonces, si tengo hematemesis o melena, vómitos en pozos de café es como similar, ¿no? O sea, vómitos en pozos de café o hematemesis. Emesis, vómito. Hema, sangre. Vómitos con sangre o melenas, vómitos con pozos de café. El pozo de café vendría a ser la sangre, ¿no? Entonces, estas son las causas de hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva baja tenemos rectorragia, que es la sangre roja así, roja rutilante, le suelen decir, que es como tal cual, roja, a la hora de limpiarse, por ejemplo, o sea, rectorragia. O la hematoquesia, que es la sangre con heces, pero se ve roja, ¿no? No se ve negro como en la melena. Es rojo y negro, básicamente. Bueno, eso es todo en sí de lo que vendría a ser hemorragia digestiva y úlceras. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Ya, lo que quería decir es que como estos temas son algo cortitos, o sea, son sencillos, o sea, son cortitos, pensaba juntar, ahí tengo que detener la grabación, pensaba juntar,